Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, a partir de las 10 de la noche estaremos entrando en materia para tratar el tema central, pistacos y caricidas. Existen los asesinos seriales andinos. Un tema muy interesante, pero en esta primera hora vamos a invitar a que nos llamen a contarnos nuestros oyentes a nivel nacional sus encuentros con lo desconocido, nos cuenten sus historias sobre el tema del fenómeno ovni, nos cuenten sus relatos sobre algún fenómeno paranormal, nos cuenten sus experiencias personales, ya sea con el tema de casas encantadas, de lo que yo denomino los monstruos ancestrales del Perú, con el tema de la criptozoología. El tema de los misterios en el Perú es vasto y variado, así que pueden empezar a llamarnos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, lo repetimos, 01212-7165, y para nuestras regiones tenemos esta línea gratuita 0813-140, 0813-140. Pero antes de escuchar sus interesantes llamadas que ya están llegando, quiero saludar a mis queridos oyentes a nivel nacional en todas las regiones y puedan compartir en esta primera hora sus encuentros con lo desconocido. Ya saben, al 01212-4100, 01212-7165 y nuestra línea gratuita para provincia 0813-140. Muy bien, ya tenemos una primera llamada desde la incontrastable Huancayo. Tenemos a Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi, ¿cómo está? Bueno, yo siempre le platicaba en otra radio, ¿no? En Radio Capital, cuando todavía usted trabajaba, ¿no? Usted es uno de los fundadores de esa radio. Bueno, voy directamente al tema que usted está tratando, doctor. Mire, aquí en Huancayo, en la ciudad, no se presentan muchas cosas paranormales, nada, pero no sé si usted habrá ido alguna vez habrá venido aquí a Huancayo alguna vez. No, Huancayo, yo he ido muchísimas veces, yo quiero mucho a Huancayo, el folclore de Huancayo me encanta, del Valle del Mantaro. Tengo familia que vive en el Tambo, he estado siempre paseando por la Plaza Huamanmarca, así que sí, claro que sí, pero cuéntame, Alfredo, no lo creas, yo he investigado mucho en Huancayo, ¿no? En las afueras de Huancayo encuentro ovnis muy alucinantes, en Ingenio, en Concepción, ¿no? Hay historias que contar. Yo tengo un día voy a contar una experiencia que yo tuve alucinante con el tema ovni, pero bueno, Alfredo, el tema no es escucharme a mí, sino a ti. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué te ha motivado a llamarnos? Sí, me motiva a llamar lo que usted hace muchos programas que quiero platicarle, porque yo ya prácticamente soy un huancaíno más aquí, ¿no? Bien aclimatado acá al clima. Entonces, en uno de los distritos de Huancayo, que se llama Colca, Huancayo tiene 28 distritos. Pero uno de esos distritos se llama Colca. Colca tiene centros poblados. Para el distrito para los centros poblados de Colca, tiene que pasar el puente Chupuro, que es el puente que inauguró el año pasado el presidente Vizcarra. El mismo día que lo vacaron, él inauguró en la mañana ese puente más largo de Huancayo, el puente Chupuro. De ese puente usted se va, de ese puente usted va para los centros poblados del distrito de Colca. En un centro poblado que se llama Laria, está a casi 3.800 metros, porque Huancayo está a 3.260, pero el centro poblado está un poquito más alto, está más o menos como a 2 horas 40 minutos de la ciudad de Huancayo, el centro poblado. En el centro poblado no hay mucha corriente, a veces se tiene que pedir permiso, ¿no?, a los comuneros para poder que te den el cable, ¿no?, el cable de la electricidad y todo, ¿no? Pero por las noches, doctor, para no hacerlo muy breve este comentario, que es verdadero, no estoy llamando para echarle mentira ni nada, porque soy una persona de 46 años, entonces en las noches, cuando uno cierra los animales y todo, se escuchan las voces, ¿no? Así se escuchan voces como que rascan la puerta, y al comienzo yo quería ya regresarme, pero, salir, ¿no?, ya del centro poblado, pero se escuchan así, como sonidos que parece que fueran truenos, pero no son truenos, sí se escuchan así como los animales, como mugidos de toros, como mugidos de llamas. Y nosotros ahí solamente tenemos carneritos, ¿no? Carneritos, y tenemos cuyes.
y también al Valle Gallinas, ¿no? Valle Gallinas, pero no tenemos toros, o sea, los vecinos tampoco no tienen ningún toro así cercano, ¿no? Y entonces se escuchan así esos ruidos, ¿no? En los centros poblados hay bastante de eso, bastantes espíritus del monte. Ah, sí, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo te digo una cosa, yo he pasado experiencias alucinantes en Huancayo, como te digo, en Concepción. Quiero dar un saludo, ya que estamos hablando de Huancayo, un gran amigo Javier Limache, miembro de la Asociación Peruana de Ufología. Mi querido Javier, un fuerte abrazo para ti, ¿no? Y sí, en Torre Torre yo he tenido experiencias alucinantes, en Torre Torre. Y ya después contaré lo que me pasó a mí en Concepción. Y te cuento una rapidita, pero mejor te la cuento después de la pausa, estimado Alfredo. Bueno, muchas gracias por llamarnos, gracias por llamarnos y contarnos estas cosas raras que pasan en Laria, Huancayo. Luego de la pausa te voy a contar lo que me pasó a mí subiendo en las alturas de Jauja, una cosa alucinante. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Esta noche, a partir de las 10 de la noche, Pistacos y Cariciris, existen los asesinos seriales andinos. Tendremos especialistas para hablar acerca de este tema tan escalofriante, ¿no es cierto? Pero a la vez tan profundo, ¿no? Del Perú profundo, como quien dice. Muy bien, pero ahora tenemos una llamada que está entrando de San Juan del Lurigancho. Estamos con Jesús. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony Choi. Qué alegría. ¿Cómo estás? Qué alegría de entrar a su programa. No le voy a contar este caso que sucedió en el lugar que se llama Culantrillo, que pertenece al distrito de Sixibamba, provincia de Sivas, departamento de Ancash. Ajá, ¿cómo se llama el lugar? Jesús, ¿puedes repetirme el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos? Se llama Culantrillo, es un caserío pequeñísimo en la parte de altura, en la altura casi, es una cuna, altura donde yo trabajé y hice canal de regadío. Y se trabajaba toda la semana arriba y no se bajaba a la casa, no se salía una vez a la semana, los días sábados y a mediodía nos íbamos a la casa. En ello, nosotros, ¿cómo se llama? Preparábamos leña para que nos cocine la pensión para la semana, y nos fuimos a una quebrada donde había un pequeño riachuelo. Y entonces preparamos la leña y en eso comenzó a llovinar, una lluvia finísima pero con sol, ¿no? Y en ello, pues uno de ellos se dio cuenta que ya ahorita es finado y dijo, y miramos hacia la quebrada que había una piedra grandaza. No sé si usted ha escuchado el sonido de un molino de piedras que muele el grano. Ese sonido tenía rum. Y ahí vimos una mujer de pelos rubios, su vestido era celeste. El hombre tenía un sombrero que brillaba, parece oro, ¿no? Y una camisa roja. Y ahí bailaban los dos. Entonces los dos estaban bailando, este hombre con sombrero y esta mujer rubia con vestido celeste. Estaban bailando cerca a dónde, Jesús. Encima de esa piedra grandaza que era como un puente en el mismo riachuelo. Era un río pequeñísimo que por debajo de la piedra pasaba el río, pero una poca cantidad de agua, porque de ahí se inician los canales para los regadíos, ¿no? Entonces, ese sonido, y lo vimos que bailamos. El señor, que era veterano, nos dijo, vámonos, porque dejamos los machetes, la soga, la leña, y nos escapamos, ¿no? Porque según el señor, que es veterano, dijo que si nos ve los primeros, nos ve ellos a nosotros, nos deja mudo, no vamos a hablar nunca, o bien nos mata, ¿no? Y eso es lo que hasta ahorita, y eso ha sucedido hace 30 años, hasta ahorita no me olvido, siempre lo tengo en mi mente, y es por eso que he querido entrar a su programa para contar que esto es algo. Ahora, Jesús, ¿puedes repetirme? El lugar se llama Culantrillo, que está ubicado ¿en dónde me dijiste? En el distrito de Sixibamba,
provincia de Siguas, departamento de Ancash. Eso está, si mal no me equivoco, está en la, ¿cómo se llama? Por Pomabamba, por ahí. Casi por no? Ahí. Casi, sí, casi pues. Por de Palo Seco. No sé si habrá escuchado Palo Seco, por ahí cerca de Palo Seco está eso. Sí, ¿cómo se llama? El Callejón de Conchucos, ¿no es cierto? Así ¿O no? Así es. Claro, sí. Sí, ahora Jesús, ¿por qué tú y el señor que estaba contigo cuando vieron ahí bailando encima de esta piedra a este hombre y a esta mujer, ¿por qué se asustaron? ¿Por qué dijeron tenemos que alejarnos? ¿Qué cosa es lo que vieron de raro en la situación? ¿Por qué? Porque es peligroso cuando llueve, con llovizna y sol sale el arco iris. Ya, entonces ese arcoíris te puede hacer un daño, ¿no? A las personas, a veces lo puede matar, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que esto. Pero ayer no vimos un arcoíris, sino vi un hombre y una mujer bailando. Pero la cara no se le ha visto, nunca le ha visto. Era el cabello de la mujer que brillaba y al señor su sombrero, pero no se le veía la cara. Claro, eran personajes raros, ¿no? En el contexto andino, pues digo yo, un hombre y una mujer bailando, una mujer rubia, cabello de vestido celeste, un hombre con camisa colorada, sombrero de oro o dorado. Sí, pues era muy raro, ¿no? Y suena eso, pues como que hay como lo que llaman en la sierra, pues hay un encanto en esa zona de Culandrillo, ¿no? Un encanto. Sí, pues es peligroso. Es peligroso. Y el día lunes que regresamos, hemos ido a ver normal, no había nada. No había nada. Lo normal. Sí, pues. Lo que me sorprendió es el sonido que sonaba la piedra como si molía un molino de piedra y ahí seguimos bailando, ¿no? Cosa que hasta ahorita no me puedo olvidar y he tenido el gusto de contarle estas cosas que realmente existen, ¿no? Aunque muchos no lo creen. Sí, pues hasta que uno no vive estas experiencias que son parte de la realidad de nuestros pueblos, la gente es escéptica, sobre todo a veces la gente de ciudad, ¿no? Que dice, no, esto no es real. Yo que he recorrido tanto el Perú y te he visto testimonios y visto cosas, cómo no, te creo, Jesús. Un fuerte abrazo, amigo, un fuerte abrazo. De esto que ocurrió en Sixibamba, Siguas, Callejón de Conchucos, Ancash. Muy bien, ahora vamos al sur, ¿no? A Camaná, una tierra que tanto quiero, Camaná, ¿no? Un saludo para la familia Ju Flores de Camaná. Walter está con nosotros. Hola Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Le voy a contar una anécdota, doctor. ¿Qué pasó, Walter? Cuando estaba en secundaria, en los primeros años, doctor, en los años 70, 72, por ahí. Walter, te voy a pedir un favor, estimado amigo, no te acerques tanto al teléfono porque no se está escuchando muy claro. Un poquito aléjate, un poquito, no tanto, pero a ver. Pero antes de eso vamos a hacer la pausa y luego conversamos contigo, ¿ok, Walter? ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, para recibir la llamada desde Camaná de Walter y regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa, regresamos. Y este es tu programa, No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, esta noche vamos a desarrollar el tema pistacos y cariciris. Existen los asesinos seriales andinos, pero bueno, justamente estamos con Walter de Camaná. Gracias, Walter, por esperarnos. Como te decía, trata de no pegarte mucho al teléfono para que te escuche más clarita tu voz. Cuéntanos, Walter, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ya, doctor, sí, te escucho. Tenía 13 a 14, 15 años. Ya. La mamita sale al patio a medianoche y miras al cielo. Ya. Y ve una raya, doctor, una raya así de luz. Entonces, yo le digo, mamá, es cometa, como nosotros nos enseñaban en el colegio, es cometa, mamá. Claro. Doctor, qué maravilla. Anillos. No como una cabuta, como cuando uno agarra una brocha y pasa por la pared así. No, doctor. Sí. Qué maravilla. De dirección de la sierra hasta el oeste, al océano. Hemos visto, doctor, qué maravilla hasta que se ha perdido. Qué maravilla, doctor. Maravilla, eso pasó cuando tú tenías 14, 15 años ahí en Camaná, Walter. Sí, de 13, 14, 15 años, sí, en Camaná.
Ahora, no logro captar bien lo que viste. Me dice que viste como una raya, era de noche, ¿no es cierto? No, doctor, el cometa era así, en forma de anillos, ¿Sí? así, anillos. No es como una raya, no. Es en forma de anillos. Así, pero es grande, largo, su núcleo y su cola. Claro, claro. Es una maravilla ver, doctor, es maravilloso ver un cometa o un meteorito, las estrellas fugaces, pero lo que hay es lo que tú dices, un núcleo, cabeza y una cola larga, pero no hay como formación de anillos. Eso no parece un cometa. En forma de anillos, doctor, en forma de anillos, así. Ya, sí te entiendo, pero eso es raro, o sea, no parece un cometa, o sea, a eso me refiero, o un meteorito, no, porque es, como te digo, una piedra, una cabeza, no es un núcleo, y va dejando un rastro, una cola, ¿no es cierto? Ese es un meteorito, un asteroide, un cometa, digamos, ¿no? Pero lo que tú dices que va dejando anillos, eso es sí, así con sus anillos, doctor, el cometa, en el espacio, pero con sus anillos así. Sí, flotando en el espacio. Con sus anillos. Ok. El meteorito de estrella fugaz cae a velocidad. Claro. ¿Esto caía? No, este ha pasado de este hacia oeste, sí. Ya, pero sin caer. Sí, te entiendo, pero ¿iba cayendo o iba de frente? Iba de frente, doctor, como si un avión que estuviera así, cruzando así hasta el océano, así. Ese es lo raro, ¿no? O sea, la descripción que tú haces, que puede ser impactante, maravillosa, pero no describe normalmente lo que puede ser un cometa, un meteorito, que por la fuerza de la gravedad va cayendo, ¿no? Tiene una trayectoria descendente. Doctor, sí. Doctor, hemos visto, las manos de Dante hemos visto de la sierra hacia el mar, hacia el oeste. Hacia el mar. Hemos visto, doctor. No se ha perdido. Rato hemos visto su rato hasta y ha ido desapareciendo. Claro. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Walter, por tu descripción. Esto va al archivo, a la data del programa No Estamos Solos, que nos ayuda acumulando esta data a entender el fenómeno. Muchas gracias, Walter. Quiero decirles, amigos, vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes nos sigan llamando para contar su encuentro con lo desconocido al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y al 0813-140. Bueno, lo que les quería contar así rapidito, una experiencia que yo tuve, es algo que nunca he contado, Bueno, hay tantas cosas que me han pasado y que en las investigaciones, hablando pues con nuestro oyente que nos llamó de Huancayo, ¿no es cierto? Una vez un familiar, ¿no? Me dijo, Anthony, un familiar lejano, ¿no? Me dijo, Anthony, en la chacra de mi papá, que quedaba en la zona de Concepción, Huancayo, por Comas, entran y salen los ovnis. ¿Cómo? Le digo, claro, en unas bolas de luz que entran y salen. Qué raro, digo, qué raro. Bueno, entonces yo viajé a la zona, llegué hasta la zona de Comas, que es muy conocida por la resistencia que hubo de la gente de la zona de Concepción, de Comas, cuando entraba pues el ejército invasor chileno, y Comas resistieron heroicamente. Hay todo un tema ahí de la campaña de la Breña, ¿no? Con el mariscal Cáceres, ¿no? El brujo de los Andes. Pero bueno, y entonces llegué a la chacra. Entonces le digo, a ver, ¿dónde? Sí, mire, doctor Chuy, vienen bolas de luz, Anthony, y se meten en una parte de la chacra. ¿Así? ¿Bolas de luz? Sí, bolas de luz. A ver, dime exactamente el lugar donde es. Y fui. Todo esto que estoy contando, el amigo, lo tengo grabado en video, hay fotos. Es una investigación del año 2005, 2006. Hace bastante tiempo. Entonces yo voy a esta chacra allá en Comas, Concepción, Huancayo. De aquí es, de aquí sale, entra y sale la bola de luz. Qué raro. Entonces yo agarro, digo, ¿tienes una lámpara? ¿Ya? Okay. Y digamos una lámpara, un pico, una lámpara, ¿no? Cavamos, ¿no? Y yo decía, algo debe haber aquí, ¿no? O sea, la lógica era esa. Y de repente, pum, choca mi lámpara con algo sólido.
Uy, acá empezamos entre los dos empezamos a desenterrar. Y amigos, miren lo extraño. Encontramos una losa que decía IGP, Instituto Geofísico. IGP, ¿qué será? Puede ser Instituto Geofísico, pero puede ser. Y decía unos números. Me parecía a mí que eran coordenadas, pero no lo sé. Entonces le digo, oye, ¿y esto qué está acá? No, doctor, eso me han mire, le cuento. Lo que pasa es que en la época, miren, lo que le voy a contar es una cosa alucinante. En la época de Belaúnde, del primer gobierno de Belaúnde, o sea, hace muchísimos años, el primer gobierno o el segundo gobierno, creo que era el segundo gobierno, bueno, no toca afinar ese dato. Vinieron un grupo extranjero a hacer unas investigaciones para hacer mediciones agrarias desde satélites. Ya, y se fueron por todas estas zonas, fueron hasta Satipo y fueron dejando estas planchas de concreto, ¿ok? Y amigos, en la plancha de concreto había un centro que era como una especie de barra de bronce, ¿no? Sí, qué raro, ¿no? Y bueno, así que eso fue, sí, me dice esto por lo que pasó, ok. Y lo que sucedió fue que yo empecé a tomar fotos, mediciones y todo, y empecé a golpear esa barrita de bronce que estaba en el centro de la plancha de concreto para llevarme un pedazo y mandarlo a analizar, ¿no es cierto? Yo soy investigador. Bueno, así lo golpeé, ¿no? Bueno, y dime una cosa, ¿y cuándo dejaron esto? No, esto lo dejó hace como 10 años, me dice. Y me dijeron a mí que esto no lo moviera, que no lo tocara. Eran investigadores extranjeros. Creo que eran o chinitos o japoneses, me dijeron. Bueno, y luego de eso pasa más o menos un par de semanas, y no un par de semanas, pasó 5 o 6 días, y de repente me llama el joven que era el dueño de esta chacra, y me dice, doctor Choi, estoy asustado. ¿Por qué? Porque acaban de venir 3 camionetas negras, miren, con lunas polarizadas, han venido y me han dicho, somos los que hace 10 años dejamos esta plancha aquí. ¿Quién ha venido y ha tocado esta plancha? Entonces, ¿qué? Y dijo, no, acá no ha venido nadie, no, que no la toquen, que toque el otro. Y se fueron, y lo enterraron otra vez. La pregunta, amigos, que vine a hacer es, ¿cómo esta gente que era, y creo que eran, me dijo que eran jaladitos, podría ser japoneses, no lo sé. ¿Quién era esta gente que porque yo toqué, amigos, esta plancha de bronce, viene 10 años después y sabían que yo había tocado esa plancha? Es que había una conexión satelital. Pero lo más raro e interesante, ¿qué cosas eran las esferas de luz que entraban y salían, ¿no? Me acuerdo que yo en esa época era investigador de la Fuerza Aérea del Perú, trabajaba para la DIFA. Esto ha sido en el año 2004 más o menos, y le comenté eso al doctor Fernando Fuensalida Volmer, que era uno de los integrantes de mi equipo de investigación en esa época de la Oficina de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea. Usted ya ha hablado mucho de él, ¿no? Don Fernando Fuensalida, pues maestro de la Juventud de San Marquinas, de la Católica, gran antropólogo, una de las mentes más lúcidas del Perú, ¿no? Lamentablemente ya desaparecido. Me dijo, qué raro. Y él investigaba el tema OVNI, Fernando Fuensalida. Era uno de sus tantos intereses intelectuales, uno de los tantos que tenía, ¿no? Porque el tema histórico, el agrario, etcétera. Qué raro, Anthony. Por ahí me dijo que será el proyecto HARP, pero me dijo en broma, ¿no? Pero nunca sabré, amigos, este misterio. Nunca sabré qué fue esas esferas de luz que entraban en esa chacra de Huancayo. Y quiénes eran esos extraños hombres que llegaron y a buscarme a mí, para saber quién era el que había tocado eso. En fin, vamos a hacer la pausa y ya estamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia de acuerdo a lo prometido. Desde tiempos inmemoriales, en los pueblos andinos del centro y sur del Perú, se habla de siniestros personajes que secuestraban, asesinaban a personas basados en técnicas y ritos muy antiguos, extrayéndoles supuestamente una sutil grasa humana. ¿Mito o realidad? Pistacos y cariciris, ¿existen los asesinos seriales andinos? Es el tema que esta noche vamos a empezar a tratar. Yo recuerdo al personaje de los pistacos como parte de las historias que yo recibía de mi infancia.
¿no? Y siempre se ha hablado acerca de esto, ¿no? De estos sanguinarios personajes que acechan a sus víctimas para sacarle la grasa, distraer la grasa. Y también de los cariciris, que tiene una cierta diferencia, pero justamente que del pueblo aymara, del pueblo quechua, ¿no es cierto?, en Puno. Y por eso que esta noche vamos a tratar acerca del tema y vamos a tener un primer especialista. Vamos a conversar con William Bariza. Él es periodista, él es investigador, es ufólogo de la ciudad de Puno y además es miembro de la Asociación Peruana de Ufología APU en Puno. Hola William, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Muchas gracias por esta invitación y también hablar sobre los temas correspondientes aquí en la zona del departamento de Puno, la zona aymara quechua. Claro que sí. Bueno, sabemos que tú estás en este momento en Huancané y por eso quiero saludar, dar un fuerte abrazo y saludo a todos los amigos de Huancané y toda la región de Puno. Un fuerte abrazo aquí desde Lima. Y bueno, William, en el caso que esta noche te invitaba para conversar, es acerca de este personaje, ¿no es cierto?, que dicen que es de leyenda, que es el famoso Cariciri, ¿no? Y un poco quisiera que nos cuentes, William, allá en Puno, ¿qué cosa lo que cuando se habla del Cariciri, ¿a qué se refieren, estimado William? Gracias, Anthony. Para, un poquito dar reseña también sobre el Cariciri. El departamento de Puno es una zona muy rica en lo que es el aspecto de respeto en la cosmovisión andina, la Pachamama, y notablemente en la zona del Collao y el departamento de Puno y allí sus provincias, rescata más sobre mitos y leyendas que se atribuye por diferentes partes, zonas, y de las cuales en este caso, el tema que mencionabas es el caso del Cariciri, donde tiene un significado muy misterioso, donde muchas personas lo dicen el demonio de los Andes. Otras personas refieren también que hace un pacto con el diablo, pero normalmente más se atribuye que el Cariciri es donde es el chupador de grasas o el sacaceo, en este caso. Sacaceo. Claro. ¿Cómo, William, cuál es la descripción que hacen del Cariciri? Y es como una persona normal, digo yo, un campesino, con su poncho, o tiene algunas características, y sobre todo, ¿cómo es que ataca a sus víctimas y cómo es la mecánica de extraerle la grasa? ¿Cómo es así, William? En el caso del Cariciri es una persona que se pueda transformar, como ya lo mencionaba, es una persona que hace un pacto con el diablo, un convenio que tiene, y de que esa persona pueda transformarse como perro, como burro, gato y en otras ocasiones como bebé. Y hay muchos testimonios, evidencias de pobladores de la zona, no solamente de Yumbuyo, que se habla mucho sobre este tema del Cariciri, hay evidencias en diferentes partes del departamento, Propomata, en Juliaca, Desaguadero, Huancané, Moti, Lali, parte de Tutina, también la zona minera, donde se manifiestan todos estos, ¿no? Los mitos que se hablan, que normalmente mucha gente lo comenta, que ha visto que el perro se le acerca, pero después al día siguiente se sienten mal, como si fueran sustraídos exclusivamente el cebo de sus cuerpos, que solamente está ubicado exclusivamente. Si alguien se enferma sobre el Cariciri, uno puede prácticamente ver y detectar de qué parte de su cuerpo es. De esta grasa del lado derecho del cuerpo, en la parte derecho del cuerpo normalmente son sustraídos esta grasa de este Cariciri que abarcan estos partes del altiplano. Para conocer si alguien notablemente hace un viaje hacia Desaguadero, muchas personas comentan que en el viaje, cuando ellos se descansan, ven que alguien ingresa como una inyección dentro de sus cuerpos y al día siguiente son enfermados, y los síntomas cuando una persona tiene Cariciri notablemente puede ser cuando uno tiene fiebre, tiene sudor, tiene vómitos, tiene diarrea, dolor de estómago, y en otros casos una cicatriz en el cuerpo, en el lado derecho superior,
o prácticamente en la espalda, ¿no? Y ahí uno ya puede especificar que estos hayan sido ya cortados por este ser llamado el cariciri, ¿no? O donde el sacacebo, notablemente que ya lo conocemos por esta zona. Claro, a mí me habían contado que sobre todo se habla mucho en Yunguyo, ¿no? Donde hay un cerro, un apu, ¿no es cierto? Creo que se llama Anapia, si de repente me corrigen, Capilla. Pero que decían de que Capilla, ¿no? Ajá, Capilla. Sí, sí, y que en determinadas épocas del año, bueno, a mí me habían dicho, no sé si será cierto, que justamente para la época de febrero, de alguna manera coincide con la fiesta de nuestra Virgencita de la Candelaria, era que en Yunguyo, en este cerro Capilla, se hacían estas ofrendas humanas y que algunas veces había habido reportes, inclusive en los periódicos de la zona, de encontrar cadáveres desollados. ¿Qué tanto habrá de cierto en eso, William? Más o menos en la década de los 80, se ha encontrado la evidencia donde resalta este cerro de Capilla, es un cerro o un apu misterioso, donde en los años 80 se han encontrado cadáveres degollados. Así es donde nace esta leyenda del yatiri, que un yatiri haya degollado a estas personas y que notablemente podía ser por el éxito rotundo de tener una persona o si no por la salud, ¿no? Más o menos lo han relacionado esto, ¿no? De acuerdo a algunos investigadores de aquella época en los diferentes medios de comunicaciones. Pero el cerro Capilla es muy respetado por muchas personas que suben a este cerro. El traslado que está ubicado exclusivamente entre Chucuito y Yunguyo, la provincia de Chucuito y Yunguyo, ahí uno puede ya trasladarse exclusivamente si uno quiere conocer, desde ahí es donde nace, ¿no? Todo este misterio de Capilla. Si me permites, William, quiero que me acompañes desde el siguiente bloque, porque sé que eres un investigador muy acucioso, que ha visto temas de puertas dimensionales, del fenómeno ovni y también, como no, del cariciri. Así que vamos a hacer la pausa y vamos a continuar con tus investigaciones que parecen muy, muy interesantes, estimado amigo. ¿Ok? Acompáñame, William, vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa, regresamos. Programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. En la producción Carolina Ruiz, operando Vanessa Alexander, todo haciendo este programa para ustedes, queridos amigos, a nivel nacional. Un fuerte abrazo y quiero, antes de ir con el tema esta noche que estamos desarrollándolo con las personas que creo que son las correctas para hacerlo, el tema esta noche, pistacos y cariciris, existen los asesinos seriales andinos. Vamos a saludar a nuestras regiones nuevamente en esta segunda ronda. Empezamos a saludar al norte del Perú y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Qué duda cabe que el Perú es de aquellos países que tienen muchas maravillas, ¿no? Es su identidad cultural basada en una historia milenaria, sus tradiciones, sus mitos y leyendas que se sumergen en el inconsciente colectivo basado en la costa, en la sierra, en la selva. Un país que merece cada vez estar más unido y viendo hacia el futuro con esperanza y con paz y con tranquilidad. Vamos a estar en estos momentos en línea con una persona que nos va a hablar del tema de esta noche, ¿es cierto? Que es pistacos y cariciris. Existen los asesinos seriales andinos desde el punto de vista de la experiencia, de algo que pasó, que sucedió, no necesariamente del análisis sociológico, antropológico, que también tiene lo suyo, cómo no, sino desde el punto de vista de la experiencia. Y lo que nos va a contar es francamente alucinante. Estamos con Carlos Araujo. Él es un oyente de nuestro programa, seguidor de nuestro programa, y quiero invitarlo para que comparta con nosotros la experiencia que está a punto de contarnos sobre nada más y nada menos los pistacos. Los pistacos son seres imaginarios, son solamente leyendas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Doctor. Bueno, gustoso de que estés en mi programa. Y bueno,
para que nos comentes esta historia que tienes tú con respecto a los pistacos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es esto? Todo el Perú te escucha, Carlos. Bueno, doctor, bueno, nosotros teníamos un proyecto en Tingomaría, en la selva de Huánuco. Ajá. Y ahí en un paradero, un día mi hermano conoció a un viejito que quería trabajar. Y bueno, le dijo a mi hermano, bueno, si quieres ahí tenemos una chacra que puedes cuidar, ¿no? Claro. Y bueno, lo llevamos a prácticamente a vivir con nosotros, trabajar con nosotros, le pagamos un jornal, todo. Claro. Y no sabíamos cuál era su nombre, no me acuerdo bien su nombre, pero sí su apellido era Sandoval. Sandoval. Ya. Sandoval, y era un poco sordo. Y nos contó una historia fascinante. Yo digo, ¿y tienes hijos? No, me dice, y ahí me contó que en una hacienda de Huánuco, bueno, él trabajó... Hacienda de Huánuco, ya. Muchos años con un gringo, me decía él, con un gringo que era alemán. Un gringo que era alemán, era un señor, no sé, bueno, sería de terno, rubia, ¿no? Por eso me decía un gringo. Claro. Que era el pistaco. Y este señor Sandoval era el encargado de reclutar las personas para que este gringo pues les asesinara y les sacara la manteca. La grasa humana. La grasa. Y él me describía con lujo de detalles. Y dice que cuando le llevaba a una persona que era muy gorda, no le servía y le reñía, ¿no? Le reñía, que no servía, que le hacían trabajar un par de días, hace un par de tiempo, y lo mandaban de nuevo, ¿no? Y dice que tenían trabajadores, y donde este gringo hacía esas cosas, pues era un lugar apartado, bien como que cuidaban solamente este viejito, y no sé, algunas personas nomás tendrían pues acceso, ¿no? Pero eso lo tenían como muy hermético. Y ahora, Carlos, antes que seas con el relato, ¿cómo este Sandoval, que tú lo conociste, que era un señor, como de cuántos años sería en esa época? Estoy hablando todo del 2013, más o menos tendría pues sus 70 años. Puede que esté con vida todavía, ¿no? Y vive ahí cerca de Tingomaría. Ahí tenía unos sobrinos que vivían. Sí, siempre se ha hablado del tema de los pistacos, porque se habla del tema de pistacos en Huancavelica, en Junín, en Apurímac, en Ayacucho, pero también en Huánuco mucho, ¿no? En Huánuco, y se habla mucho de hacendados. En el próximo bloque vamos a tener un especialista que va a hablar de este tema, ¿no? Pero digamos, este señor Sandoval, que tú conociste en el 2013, de 60 años, él era el encargado de conseguir víctimas para supuestamente los que bajaban de la altura, de la sierra a buscar trabajo, y el gringo ya más o menos le decía, pues, ¿no?, cómo era más o menos el perfil que quería, que no sean gordos, que sean nutridos, que sean... Y me describía cosas, o sea, creíbles, ¿no? Y este señor no era un señor, pues, muy estudiado, muy leído, era una persona, un semianalfabeto, digamos, sencilla. Claro. Y pero me describía cosas, o sea, creíbles, que no creo que haya sacado de su fantasía, porque me decía que cuando ya los mataba, o a veces dice que les disparaba, o simplemente agarraba y les metía un golpe fuerte, porque era un hombre grande. Cuando ya los mataba, lo ponían en una tesis, tenía como una mesa así de fierro, supongo que sería de acero quirúrgico, alguna cosa. Y los desangraba. Me dice que les volaba o sea, le cortaba el cuello, los desangraba, y cuando ya desangraba les sacaba todas las vísceras. Todas las vísceras, la abría, me dice, como un chancho. Y los colgaba con unas cadenas, con unos tecles, me dice, los colgaba así, una viga que tenía, unos ganchos,
así bien abierto, y les ponía unas velas grandes y como unos calentadores, me dice, unas velas como unos cirios grandes y unos calentadores, y toda la grasa iba cayendo en una bandeja de metal. Claro. Y me dice que a los pocos días ya se secaba, completamente secaba, y no se malograba. Por la calentura que tenía, como un ahumadero o algo así sería, pues, ¿no? Un humadero, claro. Algo así, me describía, y iba cayendo la grasa, y esa grasa lo iba juntando él. Lo iba juntando, y ya cuando terminaba de hacer todo eso de ahí lo enterraba, dice, o lo quemaban el esto. Ahora, Carlos, ¿cómo fue el final de esta experiencia que te contó este señor Sandoval? Sí, de ahí ¿cómo dice terminó que este cuando gringo? ya no, ¿Qué pasó? o sea, dice que como que la gente también empezaba a sospechar, porque a veces la gente cuando venían sus familiares y no volvían, no tenían noticias, nada, pues a veces indagaban, decían que había ido a la hacienda, y también ya le empezó a dar miedo, pues, ¿no? Claro. Porque ese que un día le dijo que si no traía más víctimas, que a él lo iba a colgar un día, ¿no? Y ahí se escapó este señor Sandoval, y ya no volvió más ahí. Pero él me dice que cada vez que llevaba una víctima buena, le pagaba bien el gringo este. El gringo este. Claro, como para motivarlo, incentivarlo, ¿no? Bueno, es una historia real. Sí, es una historia realmente macabra, ¿no? Pero claro, siempre se ha hablado de eso en la serranía, ¿no es cierto? En el sur del Perú, con el tema de los canicis, siempre se ha hablado de eso, ¿no? Y bueno, habría que ver, pues, qué lado de verdad o de mentira hay en todo eso. Pero tu opinión es que este señor estaba contando una experiencia real. Claro, estaba contando una experiencia real, una experiencia creíble, porque no era un señor que era fantasioso ni nada, era una persona tranquila, y me contó un día, y cuando me contaba él mismo como que tenía cierto temor, ¿no? Temor en sus palabras. Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, quiero agradecerte el vívido relato. Yo sé que es un poco escabroso, pero así es la leyenda del pistaco, y por eso quiero agradecerte haber compartido esta experiencia con nosotros, estimado Carlos. Sí, doctor, yo también creí esto como algo, como una utopía, ¿no? Pero este relato que me contó este señor Sandoval era uno que me parecía creíble. Sí. Y te contaba hechos, o sea, te describía con detalles, hechos, de cómo les cortaba, de cómo les abría, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Para mí era... Carlos, hablando de cortes, tenemos el corte de este bloque. Muchas gracias, Carlos Araujo, por haber compartido. Ok, gracias, un fuerte abrazo por tu colaboración en el programa. Y bueno, vamos a hacer la pausa, y luego de esto vamos a hablar, hablando de este caso de Huánuco, vamos a hablar con un especialista que ha investigado estos casos, y que inclusive hubo uno que se judicializó y llegó a los medios de comunicación, de una supuesta banda de pistacos. O sea, ¿hasta qué punto fue real eso? ¿O no lo fue? ¿Es simplemente todo leyendas? Vamos a seguir desarrollando este tema en el próximo bloque. Hacemos la pausa. Soy Anthony Choi, y este es tu programa. No estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, entre los misterios del Perú profundo. Hacemos la pausa y ya regresamos. Soy Anthony Choi, y este es tu programa, Tacos Cariciris. Asesinos seriales andinos, mito o realidad, es el tema que esta noche estamos desarrollando. Y ya que estamos hablando de la cosmovisión andina, quiero saludar a una gran colaboradora en nuestro programa, Ketty Cóndor. Ella es una difusora, es una activista, es una investigadora de la cosmovisión andina. Y saludo para ti, mi querida Ketty Cóndor. Un fuerte abrazo. También nos está escrito al Facebook de No Estamos Solos RPP. Nuestro Facebook, ya saben, No Estamos Solos RPP. Nos acaba de escribir Paul Castro y nos dice lo siguiente: hola, estimado Anthony, felicitaciones por tus programas tan fascinantes. Te comento que los famosos pistacos en Cusco se les conoce como ñacachos. Claro, ñacachos, nacaj. También hay zonas que le conocen como nacaj. Degolladores andinos también, pistacos, ¿no es cierto?
gracias, en el Cusco como ñacachos. Muy bien, y justamente tenemos en línea a un oyente, Rodolfo de Villa María del Triunfo, que también tiene una historia con el tema de los pistacos. Dice que su esposa ha sido testigo de un caso real de pistacos. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Choi. Ah, ok, habla de la esposa de Rodolfo entonces. Sí, me llamo Hilda Esther Cárdenas. Soy la esposa de... Muy bien. Muy bien, doña Hilda. Cuéntenos, usted fue testigo directa de un hecho de esta naturaleza. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos, por favor. A ver, le cuento, en qué año podría ser, cuando yo tenía 8 años. ¿Ya? Sí, yo tenía 8 años, vivía con mi mamá, con mis padres. ¿En qué departamento, en qué lugar, doña Hilda? Sí, en Castrovirreyna. Castrovirreyna, Huancavelica. Claro, ya. ¿Y qué pasó? Ya, yo tenía 8 años y era un día domingo. Sí. Siempre nosotros estábamos escuchando algún programa de fútbol, porque había una losa deportiva frente a una iglesia. Ok. Y yo estaba con mis tías, con mi mamá, y entonces ahí apareció, venía por la carretera, se puede decir, porque era carretera. Ya. La comisaría también está junto por la iglesia, por ahí. Y entonces, la camioneta paró a media cuadra de nosotros. ¿La camioneta? Yo era pequeña, niña de 8 años, entonces me dio la curiosidad de acercarme a la camioneta. Ok. Y entonces de ahí bajó un señor alto, era un gringo. ¿Gringo? Yo, como la camioneta tiene como una barandita abajo, entonces yo me subí ahí. Y estaba con toldo, la camioneta estaba con toldo. Ajá. Y yo agarré el toldo, alcé así un poco, así lo alcé. Y ¿qué había ahí, no? Y entonces, claro. Sí que había bastantes personas, pero estaban unos sobre otros, así, bastantes, eran regulares. ¿Ya? Estaban ¿Eran qué? ¿Cadáveres? ¿Cadáveres? Cadáveres, pero estaban unos sobre otros, varios. ¿Ya? Ya, y entonces yo me dio miedo y me bajé y me acerqué al lado de mi mamá y le conté, mamá, le digo, en esa camioneta hay bastantes muertos, le digo, hay personas que están uno sobre otro. Entonces mi mamá avisó a las personas que estaban al lado de ella y fue a la comisaría, porque el hombre se bajó y estaba ahí, caminó un poco, como que quería si podía pasar por ahí para la comisaría, ¿no? Entonces fue a avisar a los policías y los policías salieron a ver qué pasaba ahí, ¿no? Con esa persona. Entonces vio que los policías se acercaban a la camioneta y el hombre ya retrocedió así a toda velocidad, retrocedió y dio la vuelta así y se fue por el mismo lado que había subido. O sea, se escapó. Sí, se escapó. Ya. Se escapó y ya pues ya era más o menos las 6 de la tarde. Ya. Entonces ya los policías tenían conocimiento y ya en la noche pusieron tranqueras, todo, porque de todas maneras aseguraron todo la pista para que no pueda pasar. Hicieron todo un proceso de búsqueda para atrapar a esta persona. Claro, se fueron tras del carro a buscar todo, pero no lo encontraron porque el hombre se fue a toda velocidad. Claro. Por el mismo lado que había venido. Y entonces ya aseguraron todo, los policías estaban al tanto de todo, pero no sé en qué momento, al otro día ya supimos que de todas maneras todo lo que habían puesto de seguridad estaba ya así tirado en la pista. Las tranqueras y ya de todas maneras pasó seguramente con toda esa persona. ¿Y nunca lo atraparon, señora? No, nunca lo atraparon.
Ya. Ahora, lógicamente que la única persona que había visto estos cadáveres en esta camioneta había sido usted, que era una niña, ¿no? De repente le habrían dicho que usted se había equivocado, se había imaginado, o algo por el estilo, de repente, ¿no? Le habían cuestionado, ¿o no? Claro, de repente, pero yo vi todo eso, todas esas personas. Claro. Estaban no, además, estaban muertas. Además, ¿por qué este tipo huiría, no, de la policía a toda velocidad, ¿no es cierto? Claro, no tenía por qué irse, pero tampoco esa persona nunca se vio en esas partes, en esos pueblos, no se ha conocido a personas así que son bien robustos, y era un señor pero bien alto, así gringo era. Era alto, gringo, me dice. Sí. Ya. Ahora, de qué tamaño. Qué interesante. Pero en esa época en Castrovirreina, no, bueno, de repente usted era una niña, no podía saber eso, pero por si acaso le pregunto, ¿no se comentaba la desaparición de personas, algo por el estilo? No, sí, también hay varias versiones que también sí se sabe, que han desaparecido personas, y también tengo otros testimonios que yo estaba en un velorio, de un familiar. ¿Ya? ¿Qué pasó? En esa época yo ya tenía 10 años, ya era un poquito más de edad. Yo siempre estaba con mi mamá se iba a un velorio, también me iba con ella, acompañándola. Yo era la hija mayor. Ah, ok. Entonces, todos estábamos en el velorio, había mucha gente en el velorio, pero de un familiar. Ok. Entonces mi mamá y yo estábamos casi cerca por donde está el ataúd, en una mesa así grande, ¿no? Y entonces yo me había quedado dormida. Ya. Entonces eso sí ya mi mamá me contó, y los familiares que estaban ahí. ¿Qué pasó? Entró en ese velorio, dice que entró una persona alto también, así bien alto, robusto, y se tocaba así, se golpeaba el pecho y hablaba, así en inglés hablaba. ¿En inglés? Y se golpeaba el pecho y caminaba así por el medio donde está el velorio, como que estaba así, qué pasaba ahí, ¿no? Y entonces yo estaba dormida y entonces todos salieron, tenían miedo de esa persona y salieron, pero se supone que daban cuenta que por delante se había ido a la comisaría una persona a avisar que ese hombre estaba en ese velorio, que entró y se tocaba así, se golpeaba el pecho, hablaba todo. Ya. Y entonces todos salieron del velorio con miedo, se fueron todos. Y mi mamá lo único que a mí me escondía porque yo no podía correr nada, como estoy dormida, ¿no? Mi mamá lo único que dejarme debajo del ataúd, me escondió ahí. ¿Ya? Y entonces, y después regresaron y yo me había despertado. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué pasó? Le digo, si yo estoy solita en el velorio. Y mi mamá me contó que había entrado un hombre y se golpeaba el pecho y todo, y que como que era también Pistaco. Todo decía Pistaco, pero Ya, pero lo que no entiendo es por qué este hombre entró a ese velorio como golpeándose el pecho. ¿Qué? O sea, como que demostraba dolor, como que era un familiar del difunto o la difunta, algo así. No, era era Pistaco. Todos decían que era Pistaco porque hablaba y como que para que la persona tenga miedo, así. Ah, ya. Hablaba como que quería atrapar a alguien. Sí. Ya, ok. Ajá, muy bien. ¿Sí? Bueno, muy interesante lo que cuenta señora Hilda. Ok, muchísimas gracias por compartir estas experiencias que usted ha vivido de niña en la zona de Castrovirreina. Ahora, claro, digamos, tanto la antropología como la sociología habla de que en realidad los pistacos son mitos, ¿no es cierto? Son mitos. O sea, ellos dicen así, son mitos, no son realidades, en los cuales siempre de una manera se trata de representar al extranjero, ¿no? A la visión de extranjero, puesto que son blancos y altos y gringos, como que son personas pues que de una manera tienen una relación conflictiva con la comunidad, ¿no? Una visión un poco así, ¿no? Y lo representan de esa manera.
bueno, podría ser, es una explicación sociológica muy interesante, ¿no? Porque siempre son gringos y extranjeros, pero ¿y por qué hay testimonios de personas que han visto este tipo de cosas, como el testimonio que vamos a escuchar en el próximo bloque, en el cual supuestamente se encontró a una banda de pistacos? Esto llegó a ser judicializado, hubo una presentación de la policía ante los medios de comunicación, una conferencia de prensa, y de repente todo quedó así, como que nada pasó, todo fue, dijeron hasta que había sido un psicosocial, y todo quedó en la nebulosa. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Yo soy de la persona que sí cree que algo hay de realidad en todos estos hechos, ¿no? Que tanto que se habla no necesariamente es porque tenga una explicación pues sociológica. Yo creo que hay una realidad en todo esto que hay que investigarla. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa. Estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Pues feliz de estar con ustedes, queridos amigos, compartiendo cada fin de semana aquí en RPP, La Voz del Perú, con todos y cada uno de nuestros oyentes a nivel nacional que tienen a bien regalarnos su sintonía, su amable sintonía, y habernos convertido en el programa número 1 de los fines de semana, de las noches peruanas de los fines de semana. Muy bien, seguimos con el tema de esta noche y tenemos una llamada, esta vez desde Ate. Valentín nos está llamando. Hola Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está Valentín? Cuéntanos, ¿qué tal? Sobre Pistaco quería contarle. Yo he vivido... muy bien, sí. De ¿cómo se llama? Mi niñez he vivido en Cusco, la zona, ¿cómo se llama? Chinchero. Y, sí, esa zona, y un pueblo, ¿no? Llamado Cooper. Y en esa zona siempre ocurrió lo que es Pistaco, ¿no? Siempre cuando una persona salía solo en la noche o así, zonas alejadas, pasaba eso. El Pistaco prácticamente, claro, como todos dicen, sacaban su grasa, todo eso, pero esa persona ya no sobrevivía. Hacía lo que se hacía, no, ya no sobrevivía. Tampoco sabías qué es lo que habían hecho. No pasaba una semana para que se fallezca. O sea que el Pistaco lo dejaba vivo, tranquilo, normal, sano. Pero de ahí, en un momento a otro, prácticamente las personas mayormente mueren parecido con cólico nomás. Y así, no dejaba ninguna herida, ni cicatriz, nada. Simplemente era, prácticamente decían como con oración, hacían eso y sacaban algún órgano o grasa, y de ahí lo dejaban vivo a la persona y no pasaba una semana, 2 o 3 días después fallecía. No había cura para eso. Y así familiares mías han fallecido también. Han fallecido de esa manera, porque yo escucho a los relatos de esta noche, Valentín, y me parece que hubiera como que 2 tipos de Pistaco, ¿no? Porque uno es el que tú dices, ¿no es cierto? El que simplemente a veces saca grasa o pues deja a la persona viva o qué sé yo, y otro pues que más bien ya una cosa más grave, más horripilante, ¿no? Un asesino que bueno, pues desolla a sus víctimas y qué sé yo. O sea, parece que habría 2 tipos, o no lo sé, ¿no? Pero claro, hay otras provincias dicen que lo dejan muerto en una o degollan, algo así, ¿no? Pero en mi zona te dejan sano, normal, y no pasas una semana, a lo mucho ya ahí falleces. O si no, como allá siempre toman alcohol, entonces al momento de servirse así con el vecino, con algún amigo, si te sirves una copa de alcohol, y ahí quedas, como que ese alcohol cae a la herida, será, entonces ahí mueres como con cólico, y no hay ningún denuncia, nada contra eso, porque supone las autoridades saben, creo, eso, y entonces no se ha visto en ese caso ningún denuncia, nada, simplemente creo que ya le ven como cólico, algo así, y así pasan, porque más cercana familiar mío ha sido su suegra de mi hermano, que falleció así. En la mañana temprano se había venido de otro pueblo hacia su pueblo, en la ruta donde no hay casas, así, zona desolada, ya le ocurrió eso, llegó a la casa, pasó 2 días, ahí falleció. Una señora joven, sana, y no se explicaban cómo. Sí, y así pasó,
Yo también desde niño he andado con mi padre y también nos han hecho asustar, ¿no? Pero mi padre, como es de la zona, sabe, entonces sabía darse cuenta, ¿no? Entonces esos momentos yo también aprendí algo, ¿no? Y mi papá también me explicaba, ¿no? Cómo eran esas cosas, y sí, con su oración te podían ganar en fuerza, todo, y cuando te imaginabas que te estaba atacando un perro o algo que tenga más fuerza que tú o algo así, ¿no? Pero en sí, con la oración dice que se convertía en distintas a tu imaginación, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando una persona había sido atacado supuestamente por pistaco y tenía estos cólicos, o sea, que ya se iba a morir? ¿Había una salvación? ¿Había una forma de curarlo, digamos? No, ya no había cura, porque de mi zona falleció bastante, y hay también ya pistacos conocidos, así ya conocen a la gente y no se puede hacer nada, así que no puedes denunciarle, no puedes hacer nada. Entonces sí hay de la zona también, así que personas practican, pero ahora tienen sus momentos. Ok, ahora Valentín, tú realmente estarás contando de historias hace muchos años, pero ¿ese tipo de realidades seguirán hasta la actualidad o ya fue algo del pasado, digamos? Mío. Sí. A ver, parece que hubo un problema de comunicación, ¿no? Vamos a tratar de retomarlo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de retomarlo. A ver, parece que perdimos la comunicación. Y bueno, queridos amigos, siempre se cortó. De todas maneras, interesante la llamada desde Chincheros, ¿no es cierto? O sea, y quedó en el tintero, ¿no? Porque siempre queda eso, de repente son cosas que del pasado, son leyendas o son realidades, ¿no? Tan próximas en pleno siglo XXI, no lo sé. Pero bueno, vamos a la entrevista. Vamos a seguir en este caso con un especialista. Estamos en línea con el destacado investigador de Huánuco, el doctor Juan Manuel Llanos. Él es un investigador, es abogado de profesión, pero es un apasionado de investigar estos misterios, sobre todo en la región donde él vive, que es en Huánuco, al cual en este momento nos comunicamos hasta Huánuco con el doctor Juan Manuel Llanos, que además es miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU Huánuco. Doctor Llanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Antonio, un saludo para usted, saludo para Carolina y para todos los que vean este programa que, bueno, pues sinceramente realmente nos concita y nos llama a rebuscar los trabajos de investigación y a recordar los hechos que quizás formaron parte de la tradición, de la cultura, del chauvinismo en los lugares, en las provincias de nuestro extrañable Perú, como es en la sierra, y sobre todo pues, en Huánuco, ¿no? Que es un lugar de hacendados, ¿no? de casas haciendas donde se practicaba prácticamente lo que era el pistaco, ¿no? Es una historia que claro que es sí. real. Muy bien, vamos a hacer la pausa si me permite, doctor Llanos. Y luego de esta vamos a conversar con usted para que nos cuente acerca de esta dimensión de leyenda que hay de los pistacos en Huánuco. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de leyenda? ¿Qué hay de historia colectiva de los pueblos? ¿O es que en realidad existen esto que yo he denominado muy libremente asesinos seriales andinos? Así que con el doctor Juan Manuel Llanos, desde Huánuco, vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí. Soy Anthony Choi y es el tema pistacos y cariciris. ¿Existen los asesinos seriales andinos? Y estamos con el destacado investigador, el doctor Juan Manuel Llanos, acerca de este tema, que justamente, doctor Llanos, quería comentarle que más temprano hubo una llamada de un señor Carlos que nos contó una historia de que había trabajado con un señor ya mayor de apellido Sandoval, que le contó que a su vez este señor Sandoval había trabajado en Huánuco él decía con un gringo, decía, ¿no? Con un alemán, un gringo que tiene una hacienda y que era nada más y nada menos que un pistaco.
al cual le constaba a este señor que había pues cometido crímenes, ¿no es cierto?, asesinatos, y ha oído estas historias relacionadas con hacendados o de repente con este mismo gringo, entre comillas, alemán, doctor Llanos. Es cierto, es real, que pasaron muchas reales, tal es el caso que en la antigüedad los hacendados en blanco eran pues dos, ¿no?, los Durán y los Ramírez, por ahí mis abuelos eran hacendados y eran... doctor Llanos, un favorcito, si puede hablar un poquito, un poquito alejado del teléfono, ya, para que se escuche más claro. Perfecto. Perfecto. Esto sucedió y es real. Lo que escuché justamente en los comentarios del amigo Carlos es real. O sea, pareciera que la realidad supera la ficción supera la realidad, que ha sido, ¿no? Pero la verdad es eso, ¿no? O sea, en las tradiciones de las historias, aquí hay un libro que se llama El Ángel de Pumacucho, que era un hombre que salía en horas de la noche con su túnica, vestido de negro, con su capa y su espada, y salía con una wincha, ¿no? Era el pistaco conocido en Huanco. Pero se conoce por el nombre de las haciendas, ¿no? Los Durán, los Ramírez, que eran, bueno, yo soy desciendo de los Ramírez, que eran hacendados, ¿no? Y que eran gente muy honesta, trabajadora, españoles, y igual que los Durán, que eran conocidos como los pistacos. Trabajador que entraba a la hacienda ya no salía porque lo que sucedía era que el maestro, el dueño de la hacienda era un gringo y siempre se turnaban, y lo que hacían era que al trabajador que quería irse, que quería ya dejar la hacienda y que le paguen, pues cometían estos hechos, ¿no? Ahora, la tradición de que la grasa humana, de que la grasa del ser humano vale para elaborar productos cosméticos como el aceite de avión y qué sé yo, ¿no? Pues esto se lleva a un proceso judicial, justamente. Eso es lo que quería comentar, doctor Llanos. Disculpe que le interrumpa. Yo quisiera que mi público oyente a nivel nacional escuche muy atentamente lo que va contando el doctor Llanos, porque lo que va a contar es una historia muy interesante, porque hasta este momento uno podría pensar que los pistacos, los caricires entran dentro de una dimensión mítica, legendaria, es un invento de los pueblos, ¿no? Pero acá hubo un caso que le invito, doctor Llanos, a que nos cuente, de un caso que aparentemente la policía encontró una banda, lo judicializó y hubo todo un revuelo. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue esto, doctor Juan Manuel Llanos? Eso sucedió en agosto del año 2009, ¿no? Cuando policías infiltrados, ternas, en esa época también llamados ternas, se infiltran en una banda, organización criminal, donde se enteran que estaban vendiendo grasa humana. Pero ellos querían llegar al fondo, era todo un círculo, un grupo de personas, de asesinos, que se dedicaban a hacer esto, porque esto venía ya de tradiciones anteriores, ¿no? O sea, de abuelos, de tíos, cuñados, hermanos, que se llaman. Entonces, la policía incauta justamente a la persona que estaba enviando una botella, de un litro de botella de grasa humana. Interviene a este señor llamado Serapio Marcos Gramendi, príncipe, y él justamente echa y dice quiénes son sus cómplices. Está pues una señora, ¿no? El señor Hilario Cudeña Simón Cabecía, Elmer Castillejo, y de la señora Filomena Santa María, que era una regidora del distrito de Huancapaya, aquí en Huanco. Una organización criminal, y entonces se convierte en un expediente que fue derivado a Lima, porque en esa época estaba pues con el presidente Alan García, ¿no? Y trataron de situar, y bueno, pues el coronel de esa época, Jorge Mejía, coronel de la policía, aseveró que lo que se trataba era de un grupo de pistacos que se dedicaban a traficar con la grasa humana, con detalles y circunstancias y momentos y hechos. En el expediente está en el 47 Juzgado Penal de Lima. Este expediente nos han sentenciado no por pistacos, no los han sentenciado por homicidio culposo, homicidio doloso, ¿no? ¿Qué sucedía? Hilario Cudeña, Simón y Elmer Castillejos dirigían a esas personas, a este Serapio Marcos Gramendi. Contaba, dice que capturaban en la provincia de Pachitea, en horas de la noche, iban con su carro, y cuando veían una persona caminando en la carretera, estos con una wincha, con la tradicional wincha que utilizaban los antiguos hacendados para matar a las personas,
y le cortaban la cabeza, que era tan filudo, la wincha lo alojaban de un metro más o menos, lo disparaban, era tan filudo que la cabeza caía de la persona cuando estaba caminando, y lo que hacían ellos era cortarle los brazos, las piernas y el cuerpo, lo llevaban a un lugar, como cuenta el amigo Carlos, a un lugar donde los colgaban, y justamente la policía también encontró ese lugar aquí en Pachitea. Encontraron donde ponían los cuerpos, colgaban en una soga y los sometían a velas, con velas durante todo 2 o 3 días, y caía la grasa humana del ser humano, y esa grasa era comercializada. ¿Cómo se enteran ellos? Por la muerte de Abel Matos Aranda, que desaparece de un momento a otro, y estos vecinos de la noche a la mañana también se van, ¿no? Y cuando son encontrados y se buscan los restos, este señor Serapio Marcos Garamendi Príncipe, que es el autor principal de todos los hechos, él va hasta el lugar, lleva hasta el lugar donde enterraron el cuerpo del señor, ¿no? Y ahí se determina con los análisis, los 7 análisis científicos que se hacen, se demuestra que la botella de esta grasa humana pertenecía a una grasa humana. O sea, no pertenecía a otra cosa que hicieron desvirtuar, ¿no? En esa época estaba pues, el ministro del Interior, el nombre exacto no me acuerdo, donde él trata de decir que esto es como un psicosocial, que no sé cuándo, que era falso. Pero al final el coronel Jorge Mejía le costó la cabeza, envió detalles, lujos y detalles, cómo fue toda la investigación y cómo hicieron el seguimiento para capturar a esta banda internacional que transportaba la grasa humana, ¿no? Y es así que le cortan la cabeza, lo expulsan de la comunidad, le dan de baja, pero ahí queda el expediente estuvo en Huánuco, y por tema político, por tema de no crear un tema psicosocial, se lo llevan a Lima, al 47 Juzgado Penal de Lima, y es ahí donde sentencian a un tal Kit Vázquez, que estaba internado en el penal por otro delito. Él es el que se comunica con las personas para poder comercializar esta grasa humana. Pero estas personas ya venían actuando desde hace 2 años atrás, desde el año 2009, en agosto de 2009 se interviene esta grasa humana, pero hace 2 años estos señores ya venían cometiendo esos hechos delitos, matando gente, recolectando esta grasa y vendiendo al extranjero, ¿no? Ahora, el tema de los pistacos, doctor, es cierto, lo que contaba el amigo Carlos es cierto, definitivamente este señor, estos gringos, estos hacendados en las épocas antiguas, como dice el señor Tendados, aproximadamente 70, 80 años, es cierto. En la época de los 50, los 40, estos pistacos eran hacendados, sobre todo, ¿no? ¿Quién iba a desconfiar? Pues eran ilustres personas, ¿no? Por el acento que venían, ¿quién iba a desconfiar? Personas, pero estos tenían, pues, desgraciadamente, en la cabeza tenían, pues, la intención de matar a la gente, ¿no? A las personas, y comercializar la grasa humana, y es inclusive en la investigación donde Marcos Veramente dice que se enviaba a Alemania, el Serapio Marcos Veramente dice que esta grasa llevaba a Alemania para que se elaboren los cosméticos altamente sofisticados que justamente valían para hacer esta clase de cosas, y costaba alto en el mercado internacional. Todo un expediente que se hizo de este tema, y que realmente al final lo tiraron abajo porque el ministro del Interior, no me acuerdo el nombre, un señor Moreno, que él dijo, pues no, a ver dónde está el nombre, no tengo ahorita el nombre, justamente este ministro del Interior de Alan García, Octavio Salazar. Este señor primero reconoció que sí eran pistacos, y luego cuando Alan García sale a declarar, porque ya sabemos que Alan García es un tipo que le gustaba mentir y que todo el tema, ¿no? Entonces agarró y lo hizo corregir a Octavio Salazar en otra conferencia, diciendo que no, que era una psicosis social, pero no. El coronel Jorge Mejía salió valientemente a decir que lo que había investigado y encontrado era un tráfico de grasa humana, ¿no? Y por eso le costó la cabeza y le dieron de baja, ¿no? Eso fue el hecho, y ya ahora es un hecho real. Claro. Ahora, es interesante lo que cuenta, doctor Llanos, porque, digamos, ya había hechos como que encontraron una botella de grasa que era llevada en un ómnibus como encomienda, digamos, como carga, como encomienda de Huánuco a Lima. 2, se logró llegar al lugar donde habían trabajado estas personas. 3, se encontró cadáveres, tengo entendido. 4, se logró individualizar a las personas y declararon acerca del tema. O sea, esto tenía todo viso de realidad
como dices muy bien, en este caso, este jefe de la policía hace una conferencia de prensa diciendo que han atrapado nada más y nada menos que una gavilla de pistacos, y para mí era una cosa pues francamente sensacional, porque era ver materializado en carne y hueso lo que supuestamente eran leyendas. Pero después de repente todo quedó en nada. Y si me permite, vamos a hacer la pausa, doctor Llano, para que me acompañe al otro bloque y seguir desarrollando este tema que es tan interesante, porque al final, ¿qué quedó? El expediente es real, está en el 47 Juzgado Penal de Lima, pero ¿qué pasó? ¿En qué quedó? ¿Es un fenómeno que ocurre hasta la actualidad, en pleno siglo XXI? Vamos a hacer la pausa, seguimos con el doctor Juan Manuel Llanos, aquí No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa, regresamos. Entre los mitos y leyendas y la realidad, pistacos y cariciris, asesinos seriales andinos, es el tema que esta noche estamos tratando. Estamos con el doctor Juan Manuel Llanos, hasta Huánuco. Doctor Llanos, yo le hacía la pregunta acerca de por qué se negó eso, o luego eso costó la cabeza justamente del jefe de la policía en ese cargo. Creo que era el jefe de criminalística, me parece. Sí, y que lo dieron de baja, lo retiraron por haber hecho esta conferencia de prensa. ¿Por qué se negó la realidad, digamos, doctor? Es que el coronel Jorge Mejía denunció que militares fueron a Serapio Marcos Duramendi Príncipe en el penal de Lurigancho en Lima, lo fueron a visitar. Lo fueron a visitar y sin autorización de la policía, y al parecer estos lo habían amenazado a Serapio Marcos Duramendi, quien cambia su versión, indicando que los señores encargados del coronel Jorge Mejía, los militares que lo habían intervenido, lo habían amenazado, que cambie su versión, o sea, todo un tema, ¿no? Al final quisieron desacreditar al coronel Jorge Mejía, y él en conferencia de prensa muy valiente salió a decir la verdad, ¿no? Entonces le costó la cabeza, porque denunció que militares habían ido a amenazar a este principal cabecilla, a Serapio Marcos Duramendi, asesino, amenazarlo para que cambie su versión, y él cambia su versión. ¿Y por qué? ¿Y por qué hicieron eso supuestamente estos militares, doctor Llanos? Bueno, dirigidos pues porque decían que para ver que era un psicosocial, ¿no? O sea, tratar de esconder algo mucho real. Tú sabes que, disculpe doctor, usted sabe que para los oyentes que escuchan su programa, estamos hablando de tráfico de grasa humana, que no está metido gente cualquiera, está metido gente de alto nivel. Inclusive estaban comprometidos en esta investigación personalidades de muy alta jerarquía de nuestras sociedades, de nuestra ciudad limeña, ¿no? Personajes que tenían mucho poder económico, inclusive se habla inclusive de los masones. Entonces para callar todo esto, y se saben que los masones tienen mucho poder, ¿no? Los masones y gente que está metida en el poder, que tenían contacto directo con esta gente. Entonces, no, lo que pasa es que hay, por ejemplo, algunas cuestionamientos que dicen, pero grasa humana, si cuando una persona está gordita va a una de estas clínicas donde hacen liposucciones, ¿no es cierto? Y retiran la grasa y luego esa no sirve, pues no sirve, una grasa que no sirve, y la botan, ¿no? Pero parece que lo que apuntaban los pistacos no era esa grasa abdominal, esa grasita de la barriguita, no, era una grasa más sutil que se empleaba, que para lo cual se quemaban un cuerpo con velas, había todo un procedimiento ritualístico, digo yo, ritual, ¿no? Que era con velas para que goteara gota a gota una especie de una grasa sutil. Por eso que Carlos, el oyente, decía que contaba acerca de este señor Sandoval, que decía que no le quería que el pistaco te trajeran gorditos, que no les servía, sino personas, digamos, atléticas, que tenían esta grasa más sutil, ¿no? ¿Qué piensa de eso, doctor? Es que la mayoría de los agricultores son gente fornida, ¿no? Trabajadores del campo, ¿no? Gente trabajadora del campo, y que si tú te vas a la grasa humana de un gordito, que prácticamente es una grasa que no vale servir, ¿no? Pero la grasa de una persona que es fornida, que trabaja y que tiene esa musculatura, bueno, pues la grasa más fina, ¿no? Inclusive el tema esencial sobre el tema de los pistacos aquí en Huánuco, la gente, cuando salió esta información, la gente decía, yo he visto esto, al igual que el señor que le contó al amigo Carlos, así siempre ha sido.
sino que una vez que sale esta información, todo el mundo decía, esto es real, ¿no? La ficción, la realidad fue esa ficción, ¿no? El tema fue que nos trataron de esconder esta información y que a la corta o a la larga, porque se encontró las bateas donde estaba la grasa, se encontró los ganchos, los cordeles donde se colgaba la ropa, donde se colgaba a los cuerpos, se encontró, se enterró los cuerpos, y inclusive este coronel Jorge Mejía, muy valiente, antes de enfrentarse al ministro del Interior de esa época, mandó hizo 9 análisis de la sangre de esta grasa, las cuales demostraron que era grasa humana y altamente, grasa humana altamente sofisticada, ¿no? Para hacer cosméticos. O sea, hay 7 muestras en el expediente de que sí, esta grasa es humana. Entonces, al final trataron de desvirtuar, decir que no. Sí. Bueno, mire, doctor Llano, quiero invitarle a escuchar la siguiente llamada de un oyente y luego escuchar su comentario, ¿ok? Tenemos una llamada desde Miraflores con Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor Choi? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos tu experiencia, justamente tenemos al especialista, doctor Juan Manuel Llanos, en línea de Huánuco. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu anécdota, tu relato, por favor? Sí, doctor Choi, justo estaba escuchando atento también al especialista, bueno, y tocando el tema de los pistacos. Yo justo estaba escuchando el programa, recuerdo algunas, bueno, no historias, sino, bueno, con mi abuela siempre conversaba de niño. Mi abuela falleció el año pasado, pero siempre hablaba de estos temas porque mi abuela es una persona de la sierra, ella es de Huaraz, o era de Huaraz, de una provincia que se llama Catac. Y mi abuela en algún momento, cuando le comentaba de algunos de este tipo de cosas, de ocurrencias, le comenté alguna vez de si ella alguna vez había escuchado hablar o había, pues, no sé, visto el tema de los pistacos, y ella me comentó que su primo había sido un pistaco. ¡Ah, caramba! Sí, o sea, nosotros también, en la familia hay más o menos ese rumor de uno de la vinculación por este primo de mi abuela. Mi abuela en ese momento tendría unos 10 años aproximadamente. Y bueno, su primo era ya mayor, tendría como unos casi 30 años, es lo que ella me contaba. Mi abuela nació, murió el año pasado a los 86 años, o sea, más o menos como en los 50 debe haber sido esto, en Catac. En la década de los... En Catac, en los años 50. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Te dio detalles de cómo me dio detalles? Sí, mi abuela me dio detalles del tema, o sea, porque ella me dice que, bueno, que se enteran porque obviamente los ronderos ya estaban haciendo una especie de investigación y descubrieron, así como decía el especialista, una especie de barriles donde había grasa que se llegó a determinar que en ese momento que era humana, ¿no? Que no parecía grasa animal. Y entonces ya la familia y obviamente la gente cercana se comenzó a pasar la voz y llegaron al punto en que obviamente lo acusaron a su primo de ser uno de las personas que cometía este tipo de delitos y este tipo de procesos, que sí había toda una especie de ritual y que, bueno, lo terminaban la grasa embotellada en unas como unas latas, ¿no? Pero sí me comentó que, bueno, que obviamente igual cuando pasó, o sea, primero lo que me comentó es que desaparecía la gente y que supuestamente la gente era la que desaparecía, como decía el especialista, no era específicamente gente gordita, ¿no? Como se dice, porque usualmente se vinculaba mucho al tema de la grasa humana a una persona con sobrepeso, pero no, sino eran más gente que, bueno, trabajadores que a veces se iban por las chacras o por algunas carreteras y terminaban siendo secuestradas y, bueno, asesinadas y les hacían todo este proceso de quitarle la grasa, ¿no? Entonces es lo que más o menos mi abuela me comentó. Ahora, Pedro, ¿cómo terminó este pistaco, digamos, este supuesto pistaco? ¿Cómo terminó sus días al final? El supuesto pistaco, o sea, como se llegan a enterar, lo que mi abuela me comenta es que la familia trata de protegerlo y lo que le dicen es que se vaya, que desaparezca totalmente del pueblo, y ellos ya nunca más volvieron a saber de la persona, pero que justamente también cuando esta persona se fue,
dejaron de terminar las desapariciones de las personas y este tipo de cosas. Ajá. Ahora, ¿cuáles eran las motivaciones que tenían estos pistacos? ¿Era motivaciones estrictamente económicas o había algo ahí enfermizo de un ser patológico, ¿no? Psicópata, digamos, ¿no? O era un ritual, era algo que se transmitía de generación en generación. ¿Cómo funcionaba eso? Yo lo que entendía, por lo que me comentaba mi abuela, era simplemente por un tema de un negocio. O sea, vender este tipo de grasa para que en ese momento realicen otros tipos de insumos. No sé si ahora seguirá el tema o para qué le emplearán, pero en ese momento era como, o sea, vendían la grasa hasta para hacer procesos tipo mantequilla o cosas así, y ella me decía que, bueno, si no había, llamaban mataban, asesinaban a una persona y la terminaban su grasa convirtiéndola para hacer este tipo de procesos, pero también como una especie de ritual. O sea, lo que ella me comentó es que sí llegaron a encontrar estos galones, ¿no?, con grasa humana y con también el pellejo de las personas, la piel colgada y todo, o sea. Claro. Ok, mira, quiero que te quedes en línea, por favor. Vamos a hacer la pausa en estos momentos y vamos a incorporar a nuestra conversación al especialista doctor Juan Manuel Llanos para que comente un poco tu historia y de repente preguntarte otros detalles, ¿ok? Vamos a hacer la pausa en el tema esta noche, un tema bastante escabroso, que está en el límite entre la realidad y la fantasía, pero cómo no. Vamos a seguir analizándolo a fondo. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí. No estamos solos en el programa, pero me están llegando información a mi WhatsApp, bueno, el WhatsApp personal, el WhatsApp del programa, sobre personas que quieren contarnos sus experiencias con respecto al pistaco, como la oyente Margot. Pero lamentablemente estamos en el bloque final. Yo creo que voy a coordinar con producción para hacer Pistacos y Cariciris parte 2. Y estamos justamente con el doctor Juan Manuel Llanos. Doctor Llanos, me gustaría un comentario breve porque tenemos otra historia que también nos está llegando con respecto a lo que ha comentado Pedro. Coincide mucho con lo que usted estaba hablando, doctor Llanos. Bueno, si hablamos, doctor Anthony, si hablamos del tema de la parte de la sierra del Perú, siempre se ha dado, siempre se va a dar, siempre, y lo que comenta acá el amigo de Miraflores es impresionante, porque realmente es la verdad, ¿no? Por ejemplo, acá uno de los últimos hacendados, del cual supuestamente se refiere el amigo Carlos de Timo María, es el hacendado Jorge Turner Larrabior. Él ha sido hacendado de la hacienda Quicacán. Él es uno de los gringos, ¿no? De los gringos, últimos asentados gringos de Huanco, de esa empresa Quicacán de aguardiente, y al parecer este viejito se referiría a este señor porque es el único, ¿no? El único con características. ¿Y qué podría ser? Pues no podría ser, no estoy aseverando que podría ser, ¿no? Y si nos bajamos a la historia de los hacendados, es uno de los últimos hacendados en Huanco. Pero como yo le iba diciendo, doctor, en todas partes existen estas historias. Como le explicaba, hay un escritor que escribió El Ángel de Pomacucho, ¿no? Este es un hombre que salía en horas de la noche, vestido con su túnica negra. Sí. Caramba, parece que hubo un corte. Sí, doctor, ya no estamos ¿lo está escuchando? Sí, lo estoy escuchando, doctor, estoy escuchando. Ok. Ya, muy bien. Bueno, sí, pues se habla a veces de esos hacendados, pero al final, claro, todos son simplemente a veces versiones que necesitarían ser corroboradas, ¿no es cierto? Claro. Así es. Pero, mire, vamos a tenemos otra historia. Nos está llamando de San Juan de Lurigancho. César, está con nosotros. Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, nomás, gracias. Más que nada, ya que están tocando este punto, y escuché el programa, y interesante porque yo soy de Cusco y mi suegra vive en Ollantaytambo. Entonces, ocurre que el año en 2020, y bueno, esa historia siempre yo también escuché hace años, pero de otras, pero no como en Huánuco, que de Boya, no así, no. En Cusco ocurre que los pistacos usan un aparato que no te degollan, pero te sacan seguramente, te sacan grasa con un aparato.
acá donde está el riñón de esa zona. Esa es la historia. Pero en el año 2020, mi suegra, su familia, de parte de su esposo, siempre salía a las 5 de la mañana a trabajar a un lugar así lejano, bueno, siempre en el campo se ocurre eso, porque a veces no hay carro, no hay nada, entonces sale y le ataca según dice que una señora le ataca, pero y él se defiende y pasa 3 días, se pone enfermo. Y bueno, mi suegra fue a preguntar qué es lo que había pasado, todo lo demás, y el señor no habla, simplemente niega, dice no, y han ido con su esposa, un curandero que también ellos conocen, y les ha dicho sí, efectivamente les ha atacado ese pistaco, es una dama. Entonces, pero como allá en Cusco, para hacer esto, ellos usan un polvo que te puede hacer dormir, y ese es, creo que es bueno. Entonces de esa forma te hacen dormir y entonces te extraen, después una vez pasa el efecto, está sano. Pero pasa así como te digo, 3 días, más de una semana viven esa persona. Y eso ocurrió con su familia de mi suegra, de su esposo. Entonces, yo quisiera, no sé, a ver, ustedes, porque no se puede hacer denuncia, sé que no hay prueba, ¿no? Porque eso mayormente hacen de noche. Entonces, yo creo que mira, estamos hablando de 2020 y es cerca. Esto ocurrió el año pasado. Sí. Entonces, pero cómo dice que esta persona, cómo que tuvo contacto con el pistaco? ¿En qué momento fue? ¿Cómo fue que tuvo contacto? Porque esa persona se va a trabajar a las 5 de la mañana, porque es lejos, está en 82 kilómetro 82 para abajo, es zona, no me acuerdo esa zona, pero siempre se va por el riel. Esa es su esposa, pero por eso es que acá en Lima también a veces admiramos cómo es posible, ¿no? Y inclusive pensamos también, no podríamos hacer ir y esperar en el camino, pero no se sabe a qué hora también, pues. Esperar a esa persona. Entonces, cuando una sola persona solo, ahí es donde él ataca, digamos. No es que en público, de día, no. Entonces yo quisiera, el señor especialista tal vez también está enterado de eso, es diferente en Cusco, no en Huánuco. Pero digamos, lo que no tengo muy claro es cómo esta víctima, el pistaco la agarra, la secuestra, simplemente la toca, le mete un cuchillo, un verduguillo. ¿Cómo es que actúa, digamos, de caso? Sino como... No, justamente mi suegra se acerca a su casa, que es un vecino nomás, a preguntarle quién te había atacado. Y el señor niega, y profundamente niega, o sea, no puede hablar. Pero ya dijimos, mira, allá en Cusco se sabe que los pistacos saben algo un poco de magia negra. O sea, no son así cualquier persona. Entonces, que hacen una oración simple, ¿no? Así, con su oración que ellos practican. Y de esa forma o sea, espiritualmente creo que es más o menos como que no puedes hablar ya. Sí, le entiendo. Un curandero, ¿no? Como te hace un hechizo te hace, ¿no? Claro. Y entonces de esa forma que como que ya no puedes hablar. Y eso es lo que ocurrió. Y no hay forma de investigar, yo digo, pues, señor, a ver, claro, es como si una persona, supuestamente un brujo, le hace una brujería a una persona a distancia y la persona le afecta en algo. ¿Qué prueba puede tener de que el brujo le ha hecho algo si es algo a distancia, es algo espiritual o místico o energético, digamos? No hay forma de probar eso, ¿no? Pero sí, interesante lo que estás contando, porque son casos que ocurrió el año pasado. Muy bien, César, muy interesante lo que has contado de Ollantaytambo, y también agradecí. Sí, te escucho. Ya, señor. Gracias. Listo. Comentario del señor Antonio, a ver, de este tema. Sí, gracias César de San Juan de Lurigancho, gracias Pedro de Miraflores por sus intervenciones, y bueno, doctor Llanos, también parece que allá en el Cusco pues ha habido dos llamadas que decían de que había como un contacto a distancia, ¿no? De un pistaco, y claro, hay muchas formas de entender el fenómeno, pero lo que sí fue real, reitero, fue lo de este expediente judicial que todavía está pendiente. ¿Y cuál fue la suerte, un poco para ir terminando nuestra conversación,
¿Cuál fue la suerte de las personas que fueron acusadas de esto? Lo sentenciaron por homicidio doloso, ¿no? Con premeditación, ventaja y alevosía, ¿no? O sea, cambiaron el tipo de expediente porque en el Código Penal no estaba estipulado el pistaco, no hay una. Entonces, claro, un tipo penal y simplemente homicidio doloso, ¿no? Con intención y todo eso, ¿no? Pero como organización criminal, ¿no? Eso simplemente fue y dejaron de lado el tema de la gracia humana, pero al final sentenciaron y no hay nada más. El expediente, en la época de Alan García se escondió el expediente y al final quedó en nada y quedó en el tintero, ¿no? Como le dije, en este tema hay mucho poder. Hay gente que tiene mucho poder económico y tiene mucho poder poder político para que esto no vaya más allá, ¿no? Ahora, como el tema del Cusco, me parece que es más un tema espiritual, tipo el Cariciri, como estaba hablando tipo Cariciri, claro. Evidente, sí, buena la aclaración. Claro, como William Bariz, algo así. Yo tengo muchas historias sobre ese tema, ¿no? Pero que me han contado, pero que no se relaciona mucho con el tema físico, que sí ha sucedido acá y que hay un expediente sobre este hecho y que, pues, lamentablemente nos ocultaron la información, ¿no? Pero ahí está. Claro. Muy bien. Bueno, mire, doctor Juan Manuel Llano, ha quedado pendiente el tema, quedó mucho que hablar, pero ya estamos llegando a los minutos finales. Quiero agradecerle profundamente su presencia y comprometerlo a una segunda parte, porque hay muchas historias que me están llegando acá al programa, así que sería interesante desarrollarlas. Doctor Juan Manuel Llano, gracias por estar con nosotros y quería que por favor comparta con las personas que quieran saber acerca de sus investigaciones, en dónde lo pueden encontrar en las redes sociales, doctor Llano. Doctor, gracias, le dejo por la entrevista, un saludo para toda su gente que escucha, para mi primo Junior Reyes, que escucha siempre su programa en Lima, y para mi tía Amelia. Bueno, pues acá lo que sucede es que nosotros hemos hecho muchas investigaciones reales, ¿no? Pueden visitar mi canal de YouTube, Juan Manuel Llano Ramírez, o OVNIS TV, y en mi Face también estoy como OVNIS TV, que ya me acaban de bloquear por 3 días, pero bueno, están ahí las investigaciones mayormente en mi canal de YouTube, están todas las investigaciones de OVNIS, del chupacabras, está sobre el tema del hombre caballo, ¿no? Que encontraron aquí en Huancachupa, y muchas historias. Pueden visitar mi canal de YouTube, doctor, y le agradezco siempre la referencia, la entrevista y siempre la amistad, ¿no? A lo lejos, a la distancia, y un saludo para toda la gente que escucha su programa. Claro que sí, un fuerte abrazo, un saludo para el doctor Juan Manuel Llanos, muchas gracias desde Huánuco por su intervención, un fuerte abrazo, y también, como no, le hace presente mi saludo a su esposa Catherine, a toda la familia. Gracias, doctor. Muy bien, gracias doctor Llanos. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más. Rápidamente le digo el tema que vamos a tener el día de mañana, después del debate presidencial que lo va a cubrir RPP en un despliegue periodístico sin precedentes, ¿no es cierto? El día de mañana, ¿no? Después del debate, vamos a tener el programa No Estamos Solos con el tema Visiones del Terror. ¿Por qué existen personas que pueden ver fantasmas y otras no? Es el tema de esta noche que trataremos el día de mañana. Por el momento solamente me queda decirles muchas gracias por la sintonía. Expandan sus conciencias, abran sus corazones. Y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hasta el día de mañana.